mismo lema de hace 8 días. ¿Para qué pecar? Y nos hizo recordar 40, 50 y no sé cuántos años atrás. Búsquelo, ¿para qué pecar? Los hermanos, todavía hay puestico por aquí. Si quieren pasar para este lado, acérquense con confianza, que quiero tenerlos bien cerquita, de frente aquí conmigo. ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victorioso contra el mal. Pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna, una patria hermosa en los cielos, donde el mundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. ¿Y para qué pecar contra Dios? Todo pecado es contra la santidad de Dios. Bueno, antes quiero, cierto anuncio se me olvidaba, los de la Fundación Mastranto están, bueno, tienen algunas manualidades que ellos hacen y cosas así. Entonces, hoy tienen algo hecho por allí y lo están ofreciendo, así que después obsérvenlo y si puede colaborar en eso sería pues importante y bueno para ellos. Les invito a que retomemos el estudio, a retomar el estudio que hace 8 días comenzamos, o venimos las escuelas dominicales trabajando el tema de la vida cristiana, en los diferentes aspectos de la vida cristiana. Hace 8 días estábamos trabajando el tema ¿por qué? ¿Cuáles son las razones bíblicas por las cuales el creyente no debe pecar? Y vamos a Romanos capítulo 6, el verso 11. Quiero retomar la lectura allí y los boletines ya tienen lo que vamos a seguir en el día de hoy. El verso 11 en adelante dice la palabra del Señor así en Romanos capítulo 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de tal manera que lo obedezcan en sus apetitos. Su versión dice en sus concupiscencias, o sea, deseos desenfrenados. Ni tampoco ustedes presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino ustedes mismos preséntense a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros preséntenlos también a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no debe enseñorearse de ustedes, pues no están bajo la ley,
sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos ahora porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, ahora hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que nos transmitieron, y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por causa de vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, de la misma manera ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando eran esclavos del pecado, eran libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora lo único que tienen es vergüenza? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que ustedes han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Tenemos en el pasaje, vamos a hacer sencillamente un ligero repaso de lo que veíamos hace 8 días y luego entramos en materia. Las razones por las cuales no debemos pecar, primero veíamos, porque ese no es el propósito de la gracia. El propósito de la gracia es liberar al pecador de su pecado. El propósito de la gracia es poner fin al pecado en la vida del creyente. Y el propósito de la gracia es salvar al pecador de su propio pecado. Y decíamos hace 8 días que la ley acababa con el pecado matando al pecador, pero la gracia vino para acabar con el pecado, destruir el pecado, pero salvar al pecador. Por eso la gracia no admite ni la tolerancia, ni el hábito de pecado, ni tampoco esos actos pecaminosos en la vida del creyente. En ninguna manera, nunca la palabra del Señor da pie o da licencia para que el creyente viva en pecado. La segunda razón por la cual no debemos pecar es porque hemos muerto al pecado. Y decíamos, es asombroso ver a un creyente pecando. Y es por eso que la gente a veces cuando ve que alguien no se está portando como debe, dice, ¿cómo es posible que siendo evangélico, siendo creyente, haga eso? Porque no es normal el pecado en la vida del creyente. Seguimos. Es glorioso ver a un creyente viviendo una vida nueva, en novedad de vida. Decíamos que esa novedad de vida es una vida renovada, es una vida fresca, es una vida diferente a la que antes veníamos viviendo. Pero también es hermoso ver a un creyente liberado de la servidumbre del pecado. Qué bonito es eso, que la gente pueda decir, mire, ese era un borracho, ese era un maldiciente, ese era un mentiroso, ese era esto y aquello, pero ya no es ese tipo de persona, ya es una persona cambiada, transformada por el poder de Dios, diferente, que da testimonio. Por eso, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6.
Primera a los Corintios, capítulo 6. Voy a leer. Dice el verso 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Los que no van a heredar el reino de Dios son ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Y esos estafadores ahí son los tramposos. Ninguno de ellos va a heredar el reino de Dios. Y el 11 dice: y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido puestos aparte, santificados, ya habéis sido justificados, perdonados, liberados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso éramos, eso fuimos. Y yo decía un día que todos nosotros, por lo general, la iglesia del Señor se compone de puro ex ladrón, ex borracho, ex fornicario, ex drogadicto, ex mentiroso, puro ex. Pero dice la Biblia: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido perdonados. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y ese es el milagro y la cosa más hermosa del Evangelio, hermanos. De cómo Dios coge un pecador degenerado y arruinado por el pecado, pero cómo lo levanta, lo restaura, cambiando su rumbo y haciendo una persona nueva y diferente. Pues por eso es muy hermoso ver a un creyente que, aunque antes era un esclavo y víctima del pecado, ahora es un hombre libre por Cristo Jesús. Pero también dijimos que no debemos pecar porque hemos sido liberados del pecado. Y por haber sido liberados, dice el verso 6, que ya somos justificados del pecado. Por haber sido liberados del pecado, ahora tengo primero que todo una nueva vida, que es la vida de Dios o es la vida eterna. Y decíamos que esa vida en Cristo es una vida que se basa en la muerte de Cristo. Esa vida en Cristo, que es la vida eterna, es real y es segura porque Cristo vive, según el verso 8 de Romanos 6. Dijimos hace 8 días también, más abajo, le voy ganando a la... Bueno, también esa vida en Cristo es eterna, porque Cristo ya no muere más, según el verso 9. Y dice Hebreos 6:20 y 9:27 que Cristo está a la diestra de Dios, viviendo siempre como intercesor de nosotros. O sea, la idea es que la presencia de Cristo mismo al lado del Padre Celestial es una eterna intercesión por mi vida. Indica que mientras Cristo esté allí, cada vez que el Padre mira a su Hijo Jesucristo, todo lo que Cristo hizo es seguro en Él, está completo. Y esa es una perfecta intercesión de Cristo. Pero la vida en Cristo es completa y final. Así como su muerte fue única, completa y final, también la vida es única, completa y final. Cristo no puede morir 2 veces, por eso tampoco resucita 2 veces, por eso yo también soy salvo una sola vez y no 2 veces. Y no hay ese resabio que hoy me entrego, mañana me escarrío y pasado mañana vuelvo y me entrego. O soy o no soy, o somos creyentes o no somos. Y por eso Pablo dice en 2 Corintios 13, examínense ustedes mismos si son o no son.
si están en la fe o no están, porque no podemos hoy ser y mañana no ser. O somos o no somos. La vida en Cristo es presente, es práctica y es vivencial. Pero hoy seguimos con otro aspecto, y ahí lo tienen ya en su bosquejo. Ahora que somos libres en Cristo Jesús, por haber sido liberados del pecado, ahora no solo tengo nueva vida, sino que yo también tengo un nuevo amo, un nuevo Señor. Ya el pecado no es mi rey. Por eso dice el verso 12 al 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal a la manera que ustedes le vayan a obedecer. No permitan que el pecado les dé órdenes, como si él fuera el gobernador, el soberano, el dueño y el rey de sus propias vidas. Ustedes no están obligados a rendirle culto y obediencia a él, porque el pecado ya no es nuestro rey. Pero el mismo verso 14 dice, ¿alguien lo tiene por ahí, el 14? Ajá, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el pecado no es nuestro rey, pero tampoco el pecado es nuestro amo. O sea, él no es nuestro gobernante, porque él no es el dueño de mi vida. Si el pecado no es mi amo, mi Señor y mi rey, yo no tengo por qué obedecerle. ¿Qué pasa cuando un empleado pasa tiene un patrono, y aunque haya sido muy bueno con él, o sea como sea, pero luego cambia de patrón y ya se va a trabajar para otro? ¿Qué haría ese empleado si de pronto encuentra el patrón antiguo y le dice, mire, necesito que me haga tal mandado, tal favor? ¿Seguimos nosotros obedeciéndole? No, sencillamente, qué pena, señor patrón fulano, pero ya usted no es mi patrón. Ya mis servicios están cancelados. Ya le estoy sirviendo a otra persona y soy responsable de él. No hagamos lo que hizo el pueblo de Israel con Saúl. Dios cortó a Saúl y por su pecado y desobediencia un día le dijo, hasta hoy serás rey sobre Israel. Pero el pueblo dijo, eso es problema de él y Dios. Y aunque Dios lo cortó como rey, el pueblo siguió obedeciéndole. Y fueron 32 años obedeciéndole el pueblo y llevando del bulto, porque estaban bajo un gobierno que Dios lo había rechazado y que Dios no había mandado que lo obedecieran. Y aunque no era
estaba impedido para cumplir sus funciones, otros venían y lo mataban con veneno, con lo que fuera, y se tomaba el puesto otro. Nabucodonosor duró mojándose con el rocío del cielo, comiendo paja como los animales, con un plumaje, el pelo como plumas, las uñas como uñas de águila, 3 años y medio, y nadie lo mató. Dios lo guardó y lo cuidó, para que después de eso al fin levantara los ojos al cielo y ahí dijera: ahora yo alabo, yo bendigo, yo engrandezco y glorifico al Dios del cielo. Por esa gracia y misericordia de Dios, hermanos, nosotros estamos hoy alabando al Señor aquí. El pecado tiene límites, pero también el pecado tiene manifestaciones o formas de manifestarse. Y una de las formas que usa el pecado precisamente es la misma ley. Y mire lo que dice el apóstol Pablo hablando de la ley en Romanos 7. Estoy leyendo del verso 7 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dijo Pablo. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, la ley le da vida al pecado. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y encontré que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. En una palabra, me mató. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. La experiencia que Pablo cuenta era: yo en la ley no encontré vida. Era más religioso que cualquiera, fariseo, de la mejor religión que había. Como fariseo ayunaba 2 veces a la semana, hacía largas oraciones en las partes públicas con las manos arriba y a grito entero para demostrar su espiritualidad y comunión con Dios. Diezmaban hasta el eneldo, hasta las cosas más pequeñas, como la zanahoria, el cilantro, cosas así sencillas. De lo más mínimo, era un diezmador, era una persona con unas características esenciales. Pero Pablo dice: yo en la ley no encontré vida. La ley me mató. Porque lo único que yo encontré a través de la ley fue la muerte. Y es que el mismo dador de la ley, Moisés, dio la ley y la ley mató a Moisés. Porque haciendo todo excelente, pero un día el mismo pueblo lo sacó de calcillas y Dios le había mandado hablarle a una piedra y él de la rabia no supo qué pasó y le pegó un garrotazo a la piedra. Quebrantó la ley y por eso ya no podrás entrar. Porque en lugar de hablar, le pegó. Eso es la ley. Por eso, hermanos, la espiritualidad no depende de leyes. Si usted es muy religioso y muy legalista, lo único que logra la ley es hacerlo carnal. Lo único que hace la ley es carnalizar los creyentes. Porque la ley depende de la capacidad que yo tengo para vivir la vida cristiana y no de la obra de Cristo Jesús por su Espíritu en mi vida. Y mire Romanos capítulo 7, el verso 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que ya seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella
a la que estábamos sujetos, de modo que ahora podamos servir bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran estimuladas por la ley y obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, aparte de la ley y a través de Cristo, podemos llevar fruto para Dios a través del Espíritu Santo. Y lo que Pablo está diciendo era, recuerdan que la excusa es cuando uno le predica el Evangelio, a veces a algún religioso lo que dice es esto: yo no me cambio de religión, porque cambiar de religión es como cambiar de marido o de mujer. ¿Sí? Le dicen a uno así. Era el mismo concepto. El judaísmo basado en la ley, ellos pensaban que unirse o seguir a Cristo ahora o el Evangelio era traicionar y cometer adulterio espiritual, porque al principio dice que así como la mujer y el hombre, la ley del matrimonio va hasta la muerte, entonces que estos que estaban siguiendo a Cristo Jesús estaban cometiendo adulterio espiritual porque se estaban uniendo en vida a otro. Y Cristo empieza a hablar, Romanos, Pablo, el argumento de que por eso morimos con Cristo al pecado en la cruz. Porque la ley se apoderaba de los vivos, así como la ley del matrimonio va hasta la vida de la persona, hasta la muerte. Pero si ya nosotros morimos con Cristo Jesús al pecado y resucitamos con Él, entonces ya no hemos cometido adulterio espiritual al unirnos a Cristo Jesús, porque Cristo nos ha hecho libres. Tenemos esa libertad en Cristo Jesús. Hermanos, por eso la victoria. En Gálatas 5, el verso 18, Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios no están bajo la ley. El Espíritu Santo no usa la ley para guiar a los creyentes. La norma bíblica para la vida del creyente no son los sistemas, no son la ley. La ley nos dice 1 Timoteo 1, 7, 8 y 9, que es dada para los impíos. Nunca la ley fue dada para los creyentes, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Recuerda, por eso Habacuc 2, 4, el justo por la fe vivirá, y estaba en la ley. El justo siempre ha vivido por la fe. Pero la ley fue dada para el pueblo judío, porque el pueblo judío el pueblo de Dios se componía de pueblos, de gente impía y gente creyente. Entonces fue dada para los injustos, transgresores, desobedientes, para todos esos pecadores, para controlar la vida de ellos. Y por eso también en el día de hoy la ley se aplica a los carnales, no a los creyentes que viven bajo el Espíritu Santo. Nuestra tarea es vivir bajo el Espíritu. Entonces, pidámosle al Señor que nos libre de ser legalistas y pidamos que sea el Espíritu Santo el que realmente dirija nuestras vidas a través de su palabra y no a través de leyes. Pero también, no solo yo tengo un nuevo amo por el cual no debo servir a Él y prestarle mis miembros ni mi vida al pecado, sino que también, según los versos 16 al 18, por haber sido liberado del pecado, ahora yo tengo no solo nueva vida, no solo nuevo amo, nuevo Señor, sino también tengo un nuevo principio de vida. El nuevo principio de vida ahora es la gracia según la justicia de Dios. Dice el verso 16:
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿Cómo dice su versión? A la cual fuisteis entregados. La mía dice que os transmitieron. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ahora de la justicia. Ahora somos siervos de la justicia. El principio de vida ahora es la gracia según la justicia divina. Y Pablo está usando también el argumento de que nosotros, cuando no éramos creyentes, éramos libres de la justicia, pero esclavos del pecado. ¿Sí? Éramos libres de la justicia. No teníamos ningún compromiso con la justicia, pero éramos esclavos del pecado. Ahora que somos libres del pecado, somos esclavos de la justicia. O sea, yo no he dejado de ser esclavo. Mi estado no ha cambiado. Mi condición, yo sigo siendo esclavo. La diferencia está en el amo. El que ha cambiado es el amo. Antes tenía un esclavo, un amo malo, el pecado, que no me quería, que me mataba, así como el que tenían los judíos en Egipto, que no los consideraba, que cuando llegaban a hacerle una consulta, a pedirle un favor, les aumentaba el doble las cargas, porque no amaba sus vidas, buscaba su muerte. Pero ahora el esclavo que yo tengo, el Señor, el amo que tengo, es diferente. Y el principio de esclavitud que había también es dado este. En las leyes de esclavitud había que los amos, había un mercado de esclavos. Los amos compraban los esclavos por 7 años. Entonces iban a un teatro grande, con una plataforma grande. Entonces todos los esclavos pasaban allá como reinas de belleza, cada uno, bueno, medio semidesnudos, corporalmente bien presentados, pero con una franja donde incluía el precio de cada uno. Este vale $20,000, este vale 15,000, 5,000, de acuerdo, diferentes precios, desde lo más baratico hasta lo más caro, de acuerdo a su porte. Era un negocio que tenían. Los amos iban especialmente con su señora, se sentaban y miraban de acuerdo al oficio y de acuerdo a la plata que tenían. Decían, a mí me hace el favor y me da tal esclavo. Yo quiero a fulano de tal, yo quiero a fulano. Y así los iban sacando. Ese señor compraba ese esclavo, se lo llevaba para la casa, lo hacía trabajar duro 6 años. Y al 7º año tenía que darlo de reposo, era un año de reposo, que el esclavo pues ya había trabajado los 6 años, entonces el amo había pagado los 7, entonces ese era de reposo. En ese año de reposo él se reponía otra vez, descansaba, muchos se curaban de heridas y golpes, que los maltratos que el amo ya le había dado, y al cumplirse ese año de reposo, al 8º año, volvía otra vez a estar el esclavo parado allá, en otra reunión, esperando otra vez qué otro postor, qué otro señor ofrecía por él plata. Y la figura que Cristo utiliza es eso. Cristo también fue un día a ese mercado de esclavos y se sentó como señor allá. Y al ver esa reunión, esa lista de personas allí, desfilando con su precio y su valor, él dijo, haga el favor y me saca la cuenta de cuánto valen todos. Y en la cruz, Cristo pagó el precio, no por uno ni por dos, sino por todos nuestros pecados.
Y sabe una cosa, hermanos, la persona que va al infierno con sus pecados perdonados por Cristo Jesús. Ya Cristo pagó el precio por ellos, pero va al infierno porque aunque Cristo ya pagó el precio, no quiso creer lo que Cristo había hecho. Es como que usted le pague a alguien y diga, vaya, reclame tal cosa, y él diga, no, eso es mentira suya, yo no voy. El problema del hombre es que no quiere aceptar y creer que lo que Cristo hizo es tan eficaz y completo en la cruz, suficiente para salvarle eternamente. Cuando esos señores o ese esclavo que estaba ya sirviendo donde el amo, cuando ya se cumplían los 6 años y le tocaba volver otra vez al mercado de la esclavitud, y él sabía lo que le correspondía hacer, entonces el amo, el esclavo que se había portado tan bien y que estaba feliz en ese hogar, él llamaba al Señor y le decía, yo no quiero salir otra vez a que me dé ese año de reposo y después salir a coger cualquier otro amo sin saber qué tipo de persona sea. Yo quiero quedarme con usted para siempre. Yo quiero servirle voluntariamente, regalado, de aquí en adelante. Si el amo también quería ese siervo, lo apreciaba y todo, en lugar de irse a buscar otro allá, hacían un compromiso especial. Entonces cogía una lesna, una puya de esa de hacerle muquillos a los puercos, la calentaba al rojo vivo y aquí la nariz le abría un hueco, aquí en la nariz, o si no en la oreja le abría un hueco, de tal manera que de ahí en adelante esa era la señal de que todos los que lo veían decían, ese es un esclavo voluntario. Si usted lee el Salmo 40 encontrará el Salmo mesiánico hablando de Cristo, dice, orarás de mis oídos, abriste hueco a mis orejas. En una palabra, Cristo está diciendo, yo me ofrecí voluntariamente como esclavo para ir a comprar precisamente todos esos que estaban allá abajo, que necesitaban libertad. Hermanos y amigos, lo que Cristo ha hecho por nosotros es muy grande. Lo único que debemos precisamente es creer, y es por eso que el principio de vida ahora ya no es la ley, ya es la gracia, es según la justicia divina. Esa es la obra divina. La norma de vida ahora es la fe y la obediencia de corazón. El miércoles hablábamos que la Biblia llama a los creyentes los obedientes a la fe. Los creyentes son aquellos que han obedecido a la fe. Y por eso dice, habéis obedecido a esa forma de doctrina, donde ahora la obediencia del creyente no es la norma de la vida cristiana. Por eso ese himno que cantamos o que cantábamos hace rato, muy bonito, pero bueno para la ley de Moisés, no para nosotros hoy día. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, bueno, obedecer. Ese es bueno para la ley, no es la norma de vida nuestra hoy. La obediencia hoy del creyente es un producto de la fe y del amor y un resultado de la madurez cristiana. ¿Recuerdan qué dijo Cristo en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, más adelantico dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y por eso usted ve y mira hasta el milenio, el Salmo 18 nos enseña que aún en el milenio va a haber gente que no ama a Cristo.
y no lo van a obedecer de corazón, lo van a obedecer de mala gana, porque les toca, porque Cristo va a gobernar con una vara de hierro y por miedo, pero de corazón no lo van a hacer. Por eso cuando termine el milenio y Satanás sea suelto, todos esos van a salir y se van a pegar a Satanás para darle un golpe de estado a Cristo Jesús. Porque ni el mismo Cristo Jesús les va a dar la talla como gobernante al ser humano que no conoce a Dios. Si me ama, mi palabra guardará. Si usted ama, la obediencia es un resultado de que usted ama a Cristo Jesús. Y un resultado de la madurez también, especialmente en Jeremías 1:5, cuando él llamó a Jeremías y dijo, no, yo no voy porque soy muy niño. Y el Señor le dijo, nada, no es niño, lo que es desobediente. ¿Sí? ¿Cuándo sabe uno que un niño ya dejó de ser niño? Cuando aprende a obedecer inmediatamente y prontamente y completamente, ¿sí? Cuando no hay que mandarlo dos veces, cuando el niño, por lo general, uno dice, ve hijo de tal cosa, por a la media hora, hijo, ¿cuál que me oyó? Ah, sí papá, yo voy. Y otra vez, y cada rato, mande y mande hasta que no sale peleando con el hijo, no arrancaba. Eso indica, es inmaduro, no es maduro, no se ha desarrollado. El niño es maduro, no importa la edad que tenga, cuando obedece inmediatamente, no hay que mandarlo dos veces. Y cuando hace todo completamente, lo que le mandan a hacer lo hace y no a pedazos. Nosotros reflejamos nuestra madurez espiritual cuando hacemos lo mismo también. Obedecemos completamente y prontamente al Señor. Pero sigo adelante porque a veces me pego en algunas partes. Seguimos, de aquí en adelante no me quiero demorar mucho. Otra razón por la cual no debo pecar es porque el pecado trae consecuencias o resultados contraproducentes, nocivos, dañosos para su salud, para su vida. En el verso 21, la Biblia dice que el pecado produce ¿qué? Antes de muerte. ¿Cómo? Vergüenza. ¿Qué fruto tenía y de aquellas cosas de las cuales ahora lo único que ustedes sienten es vergüenza? Déjenme decirle, hermanos, el pecado en ninguna de sus formas produce gloria, sino vergüenza. Usted ha visto a esas personas por ahí que se las tiran de galanes enamorados, que tienen una, dos, tres mujeres por allí, que tienen su propia mujer y su familia y viven por ahí buscando lo que no se les ha perdido. Y a veces son don Juanes, ay sí que esto y aquello. ¿Qué dice la gente de esas personas? Mire, pobre familia, pobre esposa, ese señor es un degenerado. ¿Sí? En ningún momento le elogian su pecado. Una vez un muchacho que desde muy temprana edad, pero ya había caído en el pecado de la homosexualidad, ese muchacho lloraba y le daba dolor y vergüenza delante de la gente, porque aún siendo tan joven había pecado, caído en pecados, en inmundicias tan sucias, tan feas, que arruinaban su conducta. El pecado en cualquiera de sus formas no produce gloria, produce vergüenza, deshonor, denigra la vida de la persona. Pero también en el mismo pasaje, el pecado produce recuerdos negativos y desagradables. Quiero leer nuevamente los versos. Cuando erais esclavo del 20 en adelante, del pecado erais libre con respecto a la justicia.
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que han sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tienen por fruto santificación y como fin la vida eterna. El pecado produce recuerdos negativos, recuerdos desagradables, a veces que no debemos ni de mencionar. Y hay pasajes en la Biblia, precisamente, Pablo dice en alguna parte que cosas que uno no debe hablar, ni de lo que se había practicado en secreto. Santiago dice en capítulo 4, el 8 y 9, pecadores, afligíos y lamentad vuestra tristeza, vuestra gozo se convierta en tristeza, sientan dolor, llanto, por haber pecado, en lugar de sentir gozo y alegría por estar pecando. Pero el pecado también no solo produce vergüenza y recuerdos negativos o desagradables, el pecado también produce muerte, el fin de los cuales es muerte. Y el 23 dice, porque la paga, porque el salario del pecado es muerte. Lo único que el pecado produce en la vida de una persona es muerte. Moisés decía en los de su época, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ezequiel el profeta decía, el alma que pecare, esa morirá. Tarde o temprano, el pecador que sigue en su pecado, el pecado lo mata. Por eso no debe abrigar el pecado en su vida. Y el verso 23 nos dice que el pecado produce también privación de la vida eterna. Si el pecado trae todas esas consecuencias negativas, si esos son los daños que produce el pecado, si el pecado ha dañado tantas vidas y ha matado a tantos, ¿cómo es posible que yo voy a desarrollar prácticas tan peligrosas, tan nocivas para la vida de una persona? Y en los mismos versos 23 a 25 nos da la última razón por la cual el creyente no debe pecar. Y es que no debemos pecar porque la dádiva, porque el regalo de Dios es que vida eterna. O sea, si el pecado produce cosas tan feas, tan dañosas, está comprobado que no tiene ningún resultado positivo en mi vida, y hay cosas tan hermosas en lo que Dios me ofrece, diferente, una vida separada, aparte, limpia, no víctima de tantos daños y tantos pecados, una vida diferente a la de los demás. Entonces, en la vida normal, práctica, va a ser de mí una vida diferente. Esa es
tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esa es la vida eterna. Los resultados son positivos. Tengo santificación, disfruto la vida eterna. Pero también los resultados son opuestos a los del pecado. El pecado produce muerte, mata. Pero la justicia produce vida. Entonces, miren, hay un pasaje por allá en Deuteronomios donde Moisés reunió a la gente y les dice: delante de ustedes hoy están la vida y la muerte. El pecado es el símbolo de la muerte. La vida es la señal de la misma vida. O sea, la justicia es la señal de la vida, la gracia de Dios. Entonces, Pablo utiliza toda esa argumentación para decir, hermanos, el creyente no debe consentir ni un momento el pecado en la vida. No debemos pecar porque el pecado es el gran destructor de la vida cristiana. Daña mi relación con Dios, daña mi relación con los demás, daña mi andar con Cristo Jesús. Por eso yo no debo pecar, yo debo vivir más bien disfrutando ese regalo de Dios en Cristo Jesús, que es la vida eterna. Vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle: Señor, solo usted sabe. Quizás, como dije, hay tres maneras. El pecador practica el pecado, o sea, está bajo el dominio del pecado. El único que puede liberarlo de ese dominio es Cristo Jesús. Él es nuestro libertador. Y como dijimos, lo único que nos toca hacer es poner la fe en ese acto sacrificial de Cristo allá, en esa obra, de que ya Él murió por mis pecados, y acudir por la fe a su obra, en su sacrificio. Pero el creyente tiene problemas muchas veces con actos de pecado y con hábitos de pecado. Cosas que usted se ha habituado a hacer. El que es tramposo se acostumbra a vivir de la tramposería. Como dice la Biblia, estafador. A vivir de esa situación. El que es mentiroso, el que es engañador, se acostumbra a vivir una vida falsa. Algunos se acostumbran incluso a vivir una vida inmoral, mal. Pero es costumbre, a lo cual la Biblia dice en el verso 12 y 14 y 13, no reine el pecado en ustedes, no permitan que el pecado les dé órdenes y ustedes se acostumbren a vivir ese estilo de vida. Y también no tenemos por qué pecar. Pecados conscientes. Cuando usted miente a otro, usted conscientemente es consciente de la mentira, el pecado que está cometiendo. Hay mucho pecado, o casi todo pecado en la vida manifiesto. Es pecado consciente de la persona. El apóstol a los Hebreos, hablando ya en capítulo 10, el verso 26, si pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Estaba hablando del pecado voluntario.
La persona que pecaba voluntariamente en la ley, no había ni un sacrificio para ese tipo de pecado. Todos los demás pecados eran propiciados, menos el voluntario. El pecador debía morir irremisiblemente, porque quiso hacerlo. Y dice, ¿cuánto piensan ustedes que mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, al que tuviere por inmunda la sangre de Cristo, el que hiciere afrenta a su espíritu, que trate de jugar con las cosas de Dios? Y la disciplina de la que está hablando Hebreos no está hablando de la vida eterna que se le va a cortar, pero está hablando de que Dios puede cortar la vida física de una persona que es rebelde y desobediente a Dios. Por eso, hermanos y amigos, si usted como creyente hay pecados, hábitos, tiene algunas cosas de las cuales usted necesita ser liberado, pídale al Señor, que es el libertador, que lo libre de eso, y tome esa decisión usted de salir de él. Y si usted no es creyente y está bajo el dominio del pecado, hay muchas cosas que están atando su vida. Ya dije, el remedio es, por la fe, acudir a Cristo Jesús y ser libre de su propio pecado. Vamos a orar al Señor y cada uno pídele al Señor allí. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, en esta mañana tú conoces la vida de cada persona. Los creyentes, Señor, conocen la vida de cada creyente que está aquí, sabe cuál es su condición espiritual. Si hay algunos que están en situación de pecado, vicios, hábitos de pecado, acostumbrados a vivir en él, Señor, que tú puedas despertarles espiritualmente para que tomen esa decisión de descansar en Cristo Jesús y pedir que Cristo Jesús les libre completamente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si hay amigos aquí esta mañana, Señor, que también son víctimas de su pecado, hay muchas cosas que ellos saben que tienen en su vida, de la cual necesitan ser libres por Cristo Jesús, y solo necesitan poner su fe en Jesucristo, acercarse a Él, reconociendo y dando gracias, diciendo: Señor, gracias, porque en la cruz del Calvario moriste por nuestros pecados. Yo creo en ese sacrificio que hiciste allá en la cruz por mí. Mientras los hermanos oran, yo quisiera preguntar en esta mañana si hay alguna persona aquí en esta mañana que todavía no es creyente, pero que usted quiere poner su fe en Cristo Jesús como Salvador en esta mañana, porque usted quiere ser libre completamente de su pecado y quiere gozar de ese don, el regalo de Dios que es la vida eterna. Yo quiero orar por su vida en el día de hoy. Hay esa persona en esta mañana que con toda confianza y libertad, en el nombre del Señor, quiere que oremos por su propia vida. Si usted está aquí hoy y Dios ha hablado a su vida, levante su mano y yo quiero orar por su vida en el día de hoy. Hay esa persona que con toda libertad y confianza en el nombre del Señor quiere levantar su mano en señal de
que quiere venir a Cristo y recibirle como Señor y Salvador. ¿Hay esa persona? Si la hay, favor levantar su mano y con toda confianza. Dios te bendiga, hermano, y tu mano levantada. Otra persona que con toda confianza levanta su mano para que oremos por su vida. Ahora quisiera preguntar si hay algún hermano, alguna persona, quizás usted conoce la palabra del Señor ya, pero hay hábitos y cosas de su pecado en las cuales usted necesita victoria y salir de él, y quiere que en esta mañana oremos por su vida. Con toda confianza me gustaría también orar por su vida hoy. ¿Hay esa persona, ese creyente? Dios te bendiga, hermano, y tu mano levantada. Otra persona que con toda confianza, siendo creyente, confiando ya en el Señor, pero hay cosas de su vida que usted sabe que necesitan ser cambiadas. Dios les bendiga a ustedes. Otra persona que desea que oremos en el nombre del Señor. Oramos a Dios. Señor, en esta mañana hemos trabajado una plática más sobre el no pecar. Pero el único que nos puedes dar victoria sobre el pecado eres tú. El único que nos puedes liberar del dominio, de la servidumbre del pecado, eres tú como nuestro amo y Señor. Por eso acudimos a ti. Tú conoces la vida de el corazón de estas personas que han levantado sus manos. Otras que quizás han levantado su corazón, pero no han tenido la libertad de levantar sus manos a ti. Tú conoces su necesidad, conoces sus problemas, conoces sus debilidades. Señor, fortalécelos en Cristo Jesús y permite que unidos a ti puedan tener esa victoria y triunfo en Cristo Jesús. Oro por ellos, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y por toda la congregación, todos los que estamos aquí, oh Dios, para que cada día podamos tener victoria sobre el pecado por medio de andar bajo la dirección del Espíritu Santo. El único que nos puede dar victoria es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa vida en Cristo que tenemos. Amén y amén. Puesto de pie, hermanos, terminamos cantando el himno que dice: ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él ya mi vida